Tratando de recomponer sus maltrechas finanzas, el gobierno puso en vigencia un paquete de medidas, unas recargas arancelarias para 1 de cada 3 productos que importa el Ecuador, con recargas que van del 5 al 45% de su precio. ¿Qué significará esto para el país? Y no me refiero solamente a las finanzas del gobierno y a su presupuesto fiscal, sino para los ciudadanos. Vamos a hablar de esto con Pablo Arosemena. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo está usted, economista Arosemena? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Un saludo cordial a todas las personas que lo siguen y están viendo la entrevista. Muchas gracias, economista. Empecemos por la denominación del conjunto de medidas. Los ciudadanos dicen es un paquetazo, como los de la larga noche neoliberal. El gobierno dice que no es un paquetazo. ¿Usted qué dice? Es un encarecimiento de los productos que consume la gente común y corriente. Las salvaguardias son una medida nueva que ha tomado el gobierno. En lo que va del año, en este primer trimestre, ya habrían alrededor de 5 reformas que de alguna manera afectan al comercio, y afectar al comercio es afectar a la gente común y corriente, ¿no? Porque el comercio es empleo. El comercio es la segunda actividad que más contribuye a la generación de empleo en el Ecuador, de acuerdo pues a la información oficial. Después de la agricultura viene el comercio, inclusive más que la construcción en cuanto a generación de empleo. Son más de 1.379.000 de plazas de empleo directas las que genera el comercio formal, porque luego si decimos comercio informal, pues son muchas más las plazas de empleo que se generan. Cualquier persona, pues cuando no tiene una oportunidad de trabajar, monta algún tipo de emprendimiento informal de comercio. El comercio es relevante. En el censo económico del 2010 se hizo un análisis de todos los establecimientos de negocios y el 55% de los establecimientos de negocios corresponden a la actividad comercial. Por eso es que la gente sabe cómo le va al comercio, porque el comercio se lo palpa en la calle, se lo ve. Y al comercio le afectan las salvaguardias porque encarecen los productos en unos casos y en otros casos hacen que los productos no sean negocio para el comerciante o no el precio esté fuera de mercado y ya no se los pueden colocar. Entonces, decimos también que estas salvaguardias, las del 2015, es una medida, digamos, más agresiva que aquella que se tomó en el año 2009, donde también se generaron salvaguardias. Más agresiva porque en esta ocasión se afectan 3.000 subpartidas arancelarias. En ese entonces eran alrededor de 600, y por la sobretasa, ¿no? Ahora entonces, hay una sobretasa que va del 5 al 45 versus hasta el 35. Como ¿Y esto cómo le afectará al contribuyente, al ciudadano, al consumidor común y corriente? Hay afectaciones, digamos, en distintos ámbitos, ¿no? A veces se piensa que, bueno, esto es un problema del comerciante. Aquí hay que decir varias cosas. Primero, que el comerciante no es generalmente el comerciante es un pequeño, mediano emprendedor. La mayoría de los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de los comerciantes, son pequeños y medianos, ¿no? Ojalá fueran todos grandes, gigantescos, porque en la medida pues que una empresa es más grande significa que le resuelve algún problema de su vida a más gente y que le da empleo a más personas. Pero no, la realidad de las cosas es que la mayoría de los comerciantes son pequeños y medianos. Sí, pero yo le pregunto por los consumidores, por el hombre común y corriente que no vive del comercio, sino que simplemente consume lo que necesita para su vida. Claro, y luego está la afectación ya directa sobre el consumidor. Por darle ejemplos varios, ¿no? Todo país pues sabe que es sano que la gente haga deporte. Cuando la gente hace deporte no está haciendo cosas que no son sanas para la vida. Sin embargo, uno de los deportes, pues digamos, el más popular, que es el fútbol, y el fútbol no se puede jugar sin pelotas. Los balones de fútbol tienen, bueno, que han tenido pues un arancel del 30%, ahora van a tener aparte una sobretasa, una salvaguardia del 45%. Lo mismo con las pelotas de básquet y todos los implementos deportivos. Perdone que le interrumpa. En el ejemplo que usted me da de las pelotas de fútbol, ¿en qué porcentaje debería subir el precio de una pelota de fútbol para darnos una idea de qué en porcentaje van a subir en general los productos? Usted sabe que la medida del porcentaje depende mucho de condiciones del mercado, de cuántos competidores hay, de cuántos comerciantes pueden traer los balones. En la medida que hay más comerciantes, que es más competitivo el mercado, el precio sube menos porque una mayor parte le toca asumir al comerciante por la competencia. Pero cuando se va cerrando el mercado y hay menos competidores, menos empresas, menos gente que se dedica a eso, ahí le toca cada vez más asumirlo al consumidor. Fíjeme entonces un rango, economista. ¿Perdón? Un rango dentro del cual los precios podrían o van a subir por el paquetazo del gobierno.
Depende de rubro a rubro, ¿no? Hay casos que pueden subir un 15%, 20%, o sea, va a depender primero del nivel de la salvaguardia, ¿no? Primero porque hay salvaguardias del 5 y van hasta el 45, sería el primer punto a tener en cuenta. Y el segundo elemento es qué tan competitivo es ese nicho de mercado, porque eso va a hacer que en algunos casos lo tenga que asumir en mayor medida el comerciante, en mayor medida el consumidor, o que el producto simplemente tenga que salir de mercado porque no hace sentido ni para el comerciante ni para el consumidor. Ahora, le daba ejemplo de un tema deportivo, pero tal vez de cosas más relevantes. Ahora en la costa los padres de familia están pensando en que los hijos que salieron de vacaciones pronto ya tendrán que entrar a clases, entonces hay que ir ahorrando para los útiles escolares. Y útiles escolares, de nuevo, ese es uno de los rubros que también tiene sus partidas arancelarias que se agravan, dependiendo de cómo uno arme esa canasta de útiles escolares. Nosotros en la Cámara de Comercio hicimos un análisis con los comerciantes de ese sector y veíamos cómo tradicionalmente un kit de útiles escolares que está alrededor de $165 podía subir hasta $240, ¿no? Esto depende de cómo uno quiera armar ese kit. Pero estamos hablando, perdón, el ejemplo que usted me directa para las familias que en el ejemplo que usted me da de 165 a 240, estamos hablando de un aumento en el paquete de útiles escolares de casi el 5, de algo más del 50%. Claro, depende de las partidas, porque en el tema de útiles escolares hay subpartidas que tienen un 20% de arancel y otras que tienen un arancel mayor. Y esto afecta, digamos, esto le cae directamente a la familia al bolsillo, porque los dólares que le dedicas a comprar una cosa son dólares menos que no tienes para otra cosa. Ahora, déjeme darle un par de ejemplos más. También podríamos mencionar temas como maquinaria, ¿no? Porque inclusive maquinaria como tractores, excavadoras, retroexcavadoras, que también se ven afectadas con un arancel de hasta el 45%, ¿no? Y como todos sabemos, pues la maquinaria sirve para la construcción, la maquinaria sirve para el sector agroindustrial, acá en la costa mucha gente que tiene camaroneras, requieren distintos tipos de maquinaria para poder tener una mejor productividad. Entonces, esto también se ve encarecido, ¿no? Y también algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien la salvaguardia puede recaer sobre un producto, en la economía los productos están encadenados, ¿no? Es lo que se llama la cadena de comercialización. Es como que si dijéramos, se va a subir el precio de la gasolina, pero no importa porque solamente va a subir un precio en la economía, el de la gasolina. No, sube el precio de la gasolina, suben muchas otras cosas. O sea, lo que usted me está diciendo es que podemos anticipar o podemos temer los ecuatorianos un disparo inflacionario. Mire, como la forma técnica que se mide la inflación es a través de una canasta básica, que hay ciertos productos, alrededor de 70 productos. Entonces, si bien es cierto que los productos que tienen salvaguardia en su gran mayoría no están dentro de esa canasta, o sea que en la medición no saldría un repunte de la inflación, lo cierto es que en la vida práctica, digamos, más allá de la academia y de lo que se puede opinar, de lo que se puede vivir y palpar, definitivamente no vas a tener productos que van a tener un encarecimiento en algunos casos y en otros casos simplemente salen del mercado. El gobierno ahí apuesta por... Perdón, permítame hacerle preguntas de economista. Usted dice algunos productos saldrán del mercado. ¿Cuáles, por ejemplo? Mire, dependerá de cada caso, ¿no? Yo le decía hace un momento ejemplos de temas deportivos, ¿no? De implementos deportivos. A mí me gusta el box, entonces también pasa lo mismo con los guantes de box y todos los implementos para boxear, que tienen una salvaguardia, una sobretasa o arancel adicional del 45%. Entonces, claro, hay cosas que la gente va a decir, bueno, me aguanto 15 meses para cambiarlas. El que piensa así, y hay otros que definitivamente ya dejo esa actividad y me dedico a otra cosa. Pero yo creo que esa no es la idea, ¿no? Porque también más allá de la economía está el tema de la libertad de los individuos, ¿no? Digamos, mi visión es liberal. Yo no creo que el Estado debería meterse a decirle a la gente a través de aranceles, de guiarle el comportamiento, ¿no? Sino que sea la gente la que decida qué es lo que más le conviene. Economista, le pido un instante, tenemos que hacer un pequeño corte, volvemos con usted enseguida. Continuamos con Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, analizando las consecuencias que para los ciudadanos tendrá el paquetazo de medidas económicos puesto en vigencia por el gobierno del presidente Rafael Correa. Economista Arosemena, el gobierno asegura que no habrá aumento de precios ni contrabando, porque los controles estatales van a ser muy severos. ¿Qué dice usted? Bueno, la mejor manera de tener una economía con precios competitivos, con precios bajos, con precios, digamos,
a niveles normales, es una economía abierta, ¿no? O sea, esa es la mejor policía de precios que puede haber. Una economía abierta es la mayor presión que puede tener un comerciante para no subir precios más allá de lo que el mercado le permite. Pero claro, cuando tú cierras el mercado con cupos, cuotas, restricciones, normas técnicas, salvaguardias, impuestos, aranceles, etcétera, ese cerramiento del mercado da lugar para que existan estas fugas que son los mercados paralelos, mercados negros, y eso no le hace bien a la economía. De ahí que lo importante es abrir la economía. Nos parece que esa es la clave, ¿no? Porque tratar de controlar subida de precios con controles de precios, eso es como querer quitarle la fiebre a un niño poniendo el termómetro en el refrigerador, ¿no? Es atacar los síntomas y no las causas. Claro. La causa de fondo es cerrar la economía. Tú abres la economía y los precios van a estar al nivel competitivo que deben de estar. O sea, deduzco por su respuesta que usted teme que sí suban los precios y que además haya contrabando. Sí, y eso no le hace bien al comercio, no le hace bien al gobierno porque se recauda menos impuestos. Digamos, también tiene un impacto por la recaudación tributaria, ¿no? Digamos, hace un rato hay un impacto al consumidor, hay un impacto al comerciante porque se le achica el negocio, también hay un impacto para el gobierno y también hay un impacto en el nivel de empleo, ¿no? ¿En qué medida será? Bueno, será en la medida de cada negocio. Ahora, un punto que también quería comentar, que se lo ha comentado no mucho tal vez, pero que vale la pena contárselo a la gente que nos está viendo, es desde el punto de vista de los comerciantes hay un concepto que se llama, o una práctica que se da pues en cualquier parte del mundo, que es el costo de reposición. Porque ha habido también, digamos, una suerte de incomprensión, que hay gente que dice, oiga, pero si le ponen la salvaguardia ahora, ¿cómo es que usted ya me había subido el precio? ¿Por qué está subiendo el precio si todavía su producto no había sido afectado por la salvaguardia? En cualquier negocio que estemos hablando afectado por la salvaguardia. Entonces, ¿cuál es ahí la realidad de las cosas? Y es que el comerciante que trae productos, si no sube el precio de forma automática y se espera, el problema que va a tener es que luego cuando quiera pedir más mercadería, si no ha subido el precio, no le va a alcanzar por el costo de reposición que va a ser mayor. Esa es la razón, ¿no? La salvaguardia también le reduce el capital de trabajo al comerciante, hace que traiga menos cosas. Lo que usted me está diciendo es entonces que no solamente va a haber aumento de precios, sino que va a haber aumento inmediato de precios. O sea, de alguna manera ya depende de cómo cada comerciante maneja sus negocios, pero hay una realidad y es el costo de reposición. Claro. Y es que cuando tú traes cosas de afuera, tú tienes que tener en cuenta que si yo no subo el precio, ahora pues lo que va a suceder es que solamente voy a poder traer menos cosas y se me achica el capital. Entonces, eso es un tema también importante de mencionar para que se comprenda cuál es la razón de ser de las cosas, porque el comerciante lo que quiere es mantener el negocio, el comerciante no quiere desaparecer, ¿no? Y si el comerciante existe es porque le agrega valor a la sociedad, porque esto es algo que también hay que decirlo. A veces se piensa, no, pero que se consuma no lo importado sino lo nacional. Yo digo, bueno, primero eso es una decisión de libertad de la gente, o sea, que la gente decida consumir lo mejor. Y la gente con su consumo, que es lo más democrático que hay, cuando sale y compra o se abstiene de comprar en el mercado, es que le manda un señal al comerciante y le dice, mira, yo valoro lo que tú haces y por eso tú existes. Porque de acuerdo. no existiría el comerciante. Estando plenamente de acuerdo en que debe ser el ciudadano, cada persona la que decida qué producto compra de acuerdo a calidad y de acuerdo a precio. Pero le hago la pregunta con respecto al consumo de productos nacionales. ¿Esto va a incentivar a la industria nacional? ¿La va a hacer mejor en calidad y en precios? La mejor forma de incentivar a la industria nacional a que mejore en calidad y en precios es abriendo el mercado. O sea, para ser competitivos hay que competir. Si yo quiero jugar mejor fútbol, tengo que jugarlo con los mejores. O sea, si el Ecuador se abstiene de ir al Mundial, eso no nos va a hacer bien, eso nos va a hacer mal. Entonces, la misma historia con el comercio, tenemos que competir. Por un lado. Luego, por otro lado, para que la industria nacional, que en unos sectores lo hace muy bien y en otros es incipiente, para que despegue rápido hay que hacerla competir, porque si no la gente es cómoda y no va al ritmo que el consumidor lo necesita. Y con la mejor predisposición del mundo,
toma tiempo. Hay lo que se llama la curva de aprendizaje, ¿no? Y eso es normal, en cualquier negocio se da, pero el consumidor no tiene por qué estar esperando esa curva de aprendizaje, porque eso le cuesta en el bolsillo. Entonces es importante que la economía surja de forma competitiva. Le recuerdo a usted, y sobre todo le recuerdo al público, que la teoría esta de la sustitución de importación estuvo muy en boga en América Latina en los años 60, en la época de la CEPAL y de Raúl Prebisch, y no funcionó. Se dijo que sustituyendo las importaciones, poniendo aranceles o poniendo barreras, inclusive cerrando las importaciones, se iba a estimular la industria nacional para que tengamos los países latinoamericanos una industria nacional vigorosa, con consumidores consumiendo nuestros productos, y ocurrió exactamente lo contrario. ¿Teme usted que vuelva a pasar lo de la famosa teoría de la sustitución de importaciones? Claro, o sea, este tema de la sustitución de importaciones no es nuevo. Lo nuevo sería abrir mercados, ¿no? Ahí sí que estaríamos haciendo cosas novedosas. Y si se ha hecho un gran esfuerzo en el Ecuador por tener un acuerdo de comercio con la Unión Europea que entrará en vigencia en el 2016, que hay que salvaguardarlo. Ahí sí necesitamos salvaguardar ese acuerdo de comercio. Yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea y firmar un acuerdo de comercio tal vez más de sentido común todavía, que es con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro mayor socio comercial. Realmente eso es algo que el país lo necesita, que el comercio lo necesita, porque en toda la conversación que se está teniendo hoy en día en el Ecuador con respecto a las salvaguardias y controlar el déficit de la balanza comercial, nos estamos enfocando en una parte del problema, pero hay otra forma de solucionarlo, y es exportando más, atrayendo más inversión, y eso se logra con los acuerdos de comercio. O sea, cualquier comerciante, cualquier emprendedor del comercio, cualquier persona que quiere montar un negocio que nos está viendo, lo que está buscando todos los días es tener clientes, mantener los clientes que consigue y siempre estar buscando nuevos nichos de mercado. Y cuando encuentras un nuevo nicho de mercado para proveer un bien o servicio, tú buscas tener una suerte de contrato que te regularice ese negocio que tú vas a hacer. Bueno, ese contrato a nivel macro, a nivel país, se llama Acuerdo de Libre Comercio. Entonces hoy hacemos negocio con los Estados Unidos, pero no le estamos sacando las ventajas que sí tienen nuestros competidores. Ya perdimos el ATPDA, el SGP, entonces tenemos que empezar a hablar y ser mucho más proactivos, creo yo, con la firma de un acuerdo de comercio con los Estados Unidos. En una de mis primeras preguntas, economista, usted recordó que en el año 2009, es decir, hace ya 6 años, más de 6 años, el correísmo ya aplicó unos primeros recargos arancelarios. Hace 2 años también se fijaron cupo de importaciones. El gobierno dice ahora que estas medidas son la consecuencia directa de la baja del precio del petróleo. Sin embargo, hay quienes dicen hay demasiados antecedentes, demasiados síntomas de que es el modelo el que no funciona y que por eso hay que hacerle estos ajustes, meter estos paquetazos como el que acaba de meter el gobierno. ¿Cuál es su visión del tema? O sea, el precio del petróleo, como la gente sabe, a veces está alto, otras veces está bajo, depende de factores geopolíticos, tiene muchos factores que determinan si ese precio sube o baja. Yo lo veo como un árbol que es parte de un bosque, ¿no? De un panorama mayor. Entonces, el precio del petróleo puede subir o puede bajar. Lo importante me parece que es ver todo el panorama. Y el panorama es el modelo de desarrollo económico. Entonces, en los últimos 8 años, hemos tenido un modelo de desarrollo que depende en buena medida de ese precio del petróleo que estaba pues muy alto. Pero eso no tiene por qué ser así. Eso corresponde a una visión socialista. Pudiera también tenerse una visión alternativa liberal donde no se dependa en tanta medida de ese precio del petróleo, que es algo que al final del día tú no lo controlas, no depende de ti realmente. Entonces, tener una economía diversificada, abierta, un verdadero cambio de la matriz productiva, pero no dirigido por el Estado, sino dirigido por el espíritu de los emprendedores. Que sea el Estado el que acompañe el desarrollo del sector empresarial y no al revés, que sea el Estado el que dirija el desarrollo, pues son cosas distintas, ¿no? Al final del día, imagínense, hace 10, 15 años, ¿quién en el planeta sabía que iba a haber una empresa que se va a llamar Google o Facebook o Twitter o Instagram, que iban a valer miles de millones de dólares? O sea, es difícil predecir por dónde va a ir el desarrollo. De ahí lo importante de liberar las energías de los emprendedores, por un lado. Ahora, por otro lado, también hay algo que es importante decirlo, y es que las salvaguardias, primero, no son necesarias, y luego son contraproducentes. Y déjeme decirle por qué. ¿Por qué digo primero que no son necesarias, ¿no? La razón de poner las salvaguardias desde la perspectiva socialista del gobierno es que si tú no pones salvaguardias se te va toda la plata y casi que hay que apagar la luz y cerrar la puerta. Pero ¿por qué pensamos nosotros que eso no es así? Porque la economía tiene mecanismos de ajustes automáticos. ¿A qué me refiero? Si uno analiza las cifras, ¿no? Por ejemplo, del mes de febrero de este año en relación al mes de febrero del año pasado, uno mira, por ejemplo, los depósitos. Uno ve que ha habido una baja del 10-12% de los depósitos. Si bajan los depósitos, baja el crédito. Si baja el crédito, baja el consumo. Si baja el consumo, bajan las importaciones. Todo eso sin salvaguardias. Dicho de manera más sencilla, si una persona nos está viendo y quiere ser importador
y en el mercado ecuatoriano, sin salvaguardias, hay escasez de dólares porque ha caído el petróleo, entonces, ¿cómo va a importar si no hay dólares? Entonces, la propia economía tiene esos mecanismos de ajuste. Por eso digo yo, realmente no es necesario. Y por otro lado, es contraproducente porque termina siendo una suerte de remedio, entre comillas, que es peor que la enfermedad, porque encareces cosas que de otra manera el mercado regularía si existen o si no existen, porque si no hay dólares, pues nadie los va a traer, ¿no? Recordemos que si hay una importación, es porque hay un comerciante que ve una oportunidad de negocio y porque hay gente que valora lo que hace el comerciante y por eso le paga. El comercio crea valor, el comercio es una actividad que genera riqueza en el mercado. Las cosas no se venden por sí solas. Imagínense, si solamente hubieran fábricas y no hubieran comercios, el comercio es clave para el desarrollo y para la generación de empleo en este país. Cuando usted me dice que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad, me está diciendo que este paquetazo de medidas del gobierno no solamente que no atenuará la crisis fiscal, sino que podría agravarla. Hay dos problemas, uno es el fiscal y otro es el externo. El gobierno ha estado conversando más del tema del problema externo, ¿no? Yo digo, hay dos problemas. Uno es el externo, que es que faltan dólares, pero que tú los puedes atraer también vía de mayor exportación, mayor atracción de capitales. En el tema de atracción de capitales, concretamente de la cuenta de inversiones extranjeras directas, ese es uno de los puntos donde el Ecuador tiene mucha oportunidad de mejora, ¿no? Si nos comparamos con los vecinos, Perú, Colombia, Chile, casi que no hay punto de comparación. Ahí sí que nos están ganando de largo y ahí hay mucha oportunidad de mejora. Y la mejor fórmula para atraer las inversiones es con reglas claras realmente, ¿no? O sea, es con reglas claras y que sean relativamente estables, ¿no? Para que el inversionista pueda prever qué es lo que va a suceder. Y ahora, no esté pensando en el Ecuador las reglas no son claras. Le falta claridad a las reglas en el Ecuador y le falta estabilidad. O sea que hay una suerte de pausa normativa, una suerte de abstinencia normativa, que se abstengan de hacer normas, al menos por un par de años, que son años que nos han dicho que no van a ser fáciles, ¿no? Porque si no hay una avalancha de normativa en lo tributario, en lo arancelario, en lo aduanero, en lo de medio ambiente, en lo laboral, en lo societario, que tal vez es más de lo que realmente el país necesita. Se podrá pensar que en el pasado había falta de regulación. No lo sé, lo que sí sé es que ahora hay sobreregulación, entonces una pausa normativa haría bien para atraer las inversiones que se transforman en empleo. Eso es una parte importante de decir. Y luego, la otra parte en el tema fiscal, cualquier persona que nos está viendo, un profesional, no puedes vivir para toda la vida gastando más de lo que te ingresa, ¿no? O sea, de alguna manera tú en algún momento tienes que equilibrar esto aquí. Claro, si tú gastas el doble de lo que te ingresa y lo cubres ese bache digámoslo así, con un anticipo de una herencia de un familiar que te va a dar o con la deuda de la tarjeta de crédito, bueno, tú puedes vivir así hasta cierto punto. Pero llega un momento en el cual pues, uno tiene que hacer un ajuste en ese nivel de gasto. Números gruesos, la recaudación tributaria del país son alrededor de 15.000 millones de dólares, pero el gasto público son unos 35.000 millones de dólares. Entonces, con su respuesta, economista, como que estamos llegando a lo que había sido mi pregunta que inició este tema. ¿El modelo del correísmo está zozobrando? Cuando usted me dice que uno no puede vivir así el resto de la vida, que hay un momento en que hay que parar y hay que poner las cifras en su verdadera dimensión, ¿el modelo del correísmo está zozobrando? Si el precio del petróleo fuera siempre creciente, cosa que nadie lo puede saber, el modelo pues tiene una fuente ahí de ingresos. Pero eso no sería lo prudente, ¿no? de depender de algo que tú no controlas y con una expectativa de que sea creciente. Entonces, dado que eso es así, que tú no puedes depender de lo que no controlas y que todos los indicadores te demuestran de que el precio del petróleo andará más cercano a lo que hoy anda que lo que andaba en el pasado, de ahí que es importante sincerar las cosas. Yo diría, tres recomendaciones. La primera, austeridad fiscal, lo que sabe cualquier profesional, cualquier ama de casa, cualquier persona, no tienes que tener estudios avanzados para comprender el concepto de no gastar más de lo que te ingresa. La calidad del gasto es clave, por un lado. Por otro lado, el tema de la liberalización comercial, de abrir mercados, de buscar nuevos nichos de mercado. Lo mismo que hace cualquier comerciante todos los días, de buscar nueva clientela, obtener esa mentalidad a nivel de país. Y luego, por otro lado, lo que antes se llamaban privatizaciones, luego se llamaron concesiones y hoy se llaman alianzas público-privadas, con sus diferencias, pero que básicamente significa que
Una buena alternativa para liberar recursos fiscal, para que el Estado no tenga que meterse la mano al bolsillo, es que se definan áreas donde pueda venir la inversión privada, local o extranjera. Eso es algo positivo, lo ha hecho Colombia, lo hace Chile, y eso es bueno, digamos, para todos. Es bueno para el sector privado, para la gente y para el sector estatal. Tengo que hacer otro corte este momento. Al volver le preguntaré sobre lo que usted habla, austeridad fiscal. El gobierno dice que reducir el gasto público, que a la mayor parte de los economistas les parece que actualmente es excesivo, sería recesivo. Le preguntaré qué opina usted al volver. Volvemos con Pablo Rosemena, el presidente de la Cámara de Comercio Guayaquil, analizando las consecuencias que para los ciudadanos tendrá el paquete de medidas económicas aplicadas por el gobierno hace pocos días. Economista, el gobierno dice que reducir el gasto público, como le plantean la mayor parte de los economistas más sólidos de este país, sería recesivo y que por lo tanto sería un disparate hacerlo. ¿Qué dice usted? Digo dos cosas, ¿no? Lo primero, reducir el gasto público, más que una recomendación de alguna gente, es una realidad que ahora al gobierno le toca vivir porque tienen menos ingresos. Entonces, independientemente de lo que se quiera, es un poco lo que toca hacer. Tal vez la visión, el conflicto de visiones es que desde una visión liberal el gasto debió de ser mucho más prudente desde hace tiempo, ¿no? Lo que se conoce como los fondos de liquidez que se pensaba que se debían de tener. Sobre esto se han dicho algunas cosas y hay que hacer precisiones. Tal vez la primera era que los fondos de ahorro, que se llamaban el excedente de la renta petrolera, eran fondos neoliberales en el sentido de que iban solamente para asegurar el pago de la deuda externa. Pero eso dijeron Correa y también Alberto Acosta. Claro, ahora, si eso era así, bueno, eso es un tipo de fondo, digamos, también se puede hacer otro tipo de fondo que sea como a la gente realmente le quisiera que sea un fondo tipo alcancía, ¿no? De ahorrar en época de vacas gordas para vacas flacas. O sea, que hay un mal tipo de fondo no quiere decir que no pueda haber un buen tipo de fondo. Tal vez eso por un lado. Y por otro lado, es que es importante decir que haber ahorrado no implica dejar de haber hecho las cosas importantes que se han hecho en materia de salud y educación, porque si has tenido un precio promedio del petróleo alrededor de $85, ahorrar un 3, un 5%, alrededor de $600 millones al año, por 8 años, $4.800 millones, es un fondo relevante que te puede ayudar en los momentos que lo necesitas. Entonces, eso es algo que le puede hacer bien a la economía y que pueden haber aprendizajes de cara al futuro. Entonces, por un lado eso, ¿no? El tema de ahorrar, más que una recomendación, es una realidad. Sí, pero el tema de gastar mi pregunta no era de ahorro, realidad. Era más bien de reducción del gasto público, que es a lo que el gobierno califica de recesivo y por lo tanto de improcedente. Claro, y lo otro es que si uno mira las cifras del Ecuador, la inversión pública ha desplazado a la inversión privada. Lo ideal sería que la inversión pública esté acompañada por la inversión privada, para que no suceda lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, claro, si se desenchufa, si se desconecta, si se apaga la inversión pública, que tú mantengas la inversión privada. Entonces, como ese no ha sido la visión, ahora lo que queremos es que se enchufe, que se engrane la inversión privada, pero la inversión privada viene en la medida que aumenta la confianza. De ahí lo importante de generar confianza. La confianza se genera con reglas claras, como lo hemos conversado, reglas relativamente estables que no cambien a cada rato, y también con un discurso, ¿no? Porque en la medida que uno con su discurso le da la bienvenida a la inversión productiva, eso es positivo para la economía. La gente está con un sentir positivo, con ganas de invertir, con ganas de generar empleo. Entonces, también es súper importante el discurso que sea amigable con los negocios. Al final del día, los comerciantes lo que quieren es hacer dinero, pero para poder hacer dinero tienen que invertir dinero y en cualquier caso eso genera empleo. No me ha contestado mi pregunta. Mi pregunta era, ¿es posible reducir el gasto público? Sí, siempre es posible reducir el gasto público. El gobierno dice que no. El gobierno dice que no. Mire, el gasto público es como las uñas, ¿no? O sea, crece todos los días, pero tienes que cortarlo todos los días. Claro, es posible. Se ha hecho algún esfuerzo, se ha manifestado de que se ha hecho un recorte de $1.420 millones, luego inclusive se ha hablado de congelar sueldos y salarios en el sector público, luego inclusive en algunos niveles un recorte del 5%. Yo decía, bueno, en el sector privado, cuando a ti te va mal en un negocio, tú te haces un recorte del 100% del sueldo, ¿no? O de la mitad del sueldo, porque tú lo que quieres es salvaguardar ese emprendimiento que tienes. Entonces, es buena señal que se quieran hacer esos recortes, pero esos recortes tendrán que ser mayores
para que la economía real, la economía pública me refiero, la economía pública esté saludable, ¿no? Porque hay un déficit fiscal importante y la sumatoria de los déficits fiscales es lo que luego se transforma en endeudamiento, ¿no? Si uno suma los déficits fiscales, tienes ahí el nivel de endeudamiento y si bien todavía hay un margen de maniobra para poder seguir tomando deuda a través de colocación de bonos, deuda externa, deuda interna, claro. Esa deuda el día de mañana hay que pagarla, ¿verdad? O sea, deuda hoy significa impuestos para pasado mañana, de alguna manera eso luego hay que pagarlo, entonces es una solución temporal más que estructural de largo plazo. Lo que pasa es que hay quienes consideran que el Estado ha crecido demasiado con respecto al tamaño de la economía, 50%, y que por lo tanto ese crecimiento del Estado ha hecho también pues que aumenten las importaciones, al reducirse el Estado, al reducirse el gasto público, al reducirse el endeudamiento, las importaciones se contraerían por sí solas y se contraerían naturalmente, no artificialmente con sobretasas como está ocurriendo ahora. ¿Qué dice usted de esa versión? No, sí, de acuerdo, un poco va en la línea de lo que comentamos hace un rato de ese ajuste natural automático, ¿no? O sea, las importaciones se han visto impulsadas por esa presión del gasto público. Aumentó el precio del petróleo, aumentó el gasto público, como no había una industria nacional que acompañe esa fuerte demanda, ahí es cuando tienes ese desfase y que se resuelve vía importaciones. Entonces, cuando el gasto público es menor, como usted bien lo dice, es innecesaria la salvaguardia, también por los argumentos que mencionábamos anteriormente. O sea, si hay menos presión del gasto público, dicho de forma más sencilla, si hay menos dólares en la economía, hay menos importaciones. Eso ahí por un lado. Y luego por otro lado, en el tema del gasto público hay que hablar siempre de la calidad del gasto y de la productividad. Tal vez habían cosas donde en el pasado estábamos quedados de año y hay cosas positivas como poner el foco con mayor gasto social en el tema de salud y educación. Ok, pero también hay que hablar del tema de la productividad, porque cuando uno está en el sector privado, en el sector empresarial, a uno lo están midiendo por metas todo, ¿no? O sea, todo lo que hace tiene que ser medido sobre rentabilidad, cuánto tú le aportas a la rentabilidad de la empresa, del sector. Entonces, en el sector público a veces no hay esa variable de rentabilidad y se pierde un poco las nociones de qué es lo realmente productivo. Y lo verdaderamente clave es que el empleo crezca en el sector privado, porque es en el sector privado donde la gente invierte, ¿no? Inviertes plata que es tuya y donde a ti te interesa realmente que el retorno de ese dólar sea eficiente y sea productivo. Entonces, claro, es importante abrir la economía para que sea más competitiva y aumente la productividad empresarial en el sector privado, que es el que genera empleo. A propósito de productividad, Pablo Lucio Paredes, en uno de sus recientes y siempre brillantes artículos del Universo, decía que no hay que confundir productividad con actividad económica. Actividad económica ha habido mucho estos años por el altísimo precio del petróleo, pero eso no significa que haya buena productividad. Más bien, él estimaba que la productividad ha decaído. ¿Ese sería también su diagnóstico? Hay que distinguir actividad de resultados. O sea, una persona puede ser muy activa sin estar realmente aportando resultados, ¿no? Esto sobre todo se le dice a la gente que estudia, oye, actividad no es lo mismo que resultados, que tú te muevas todo el día, que simules que estás leyendo los libros, no quiere decir que realmente estás aprendiendo. Y lo mismo pasa en la actividad comercial, en la actividad productiva. Entonces, sí, definitivamente el sector empresarial tiene que ser productivo para poder competir, para poder subsistir. En el sector público sí, muchas veces yo me refiero al país en general, no solamente a un sector determinado. Sí, y en el país en general, tú ves cómo hay actividades del sector público que de pronto no le agregan valor, no tienen un efecto en la productividad. Sin embargo, existen porque en el pasado pues sobró plata. Hoy ya no sobra plata, hoy más bien hace falta recursos. Y de ahí que sea tan importante, de nuevo, que el sector público mire el sector privado. Vemos con buenos ojos que se le presta atención a la visión del sector empresarial. Esperamos pues que algunas de las visiones que el sector empresarial tiene para la mejora del país sean recibidas, ¿no? Como la que mencionaba hace un rato de la pausa normativa, que es algo que se ha pedido y que esperamos que se cumpla. Para terminar esta parte de la entrevista, economista, le preguntaría yo, usted, desde el sector empresarial, ¿cómo ve los 2 años, 15 y 16, que el gobierno ya anticipó que serían años difíciles? ¿Usted los ve como difíciles o podría decirse que van a ser críticos? A ver, yo la respuesta se la planteo de dos maneras, una visión macro y una visión micro. Comienzo con la visión micro. O sea, la visión micro es el dirigente gremial se da la vuelta y se sienta en su escritorio o va a sus tiendas, porque el dirigente gremial es también un comerciante, es también un empresario, ¿no? Lo digo por la mayoría de los casos de los presidentes de gremios que conozco y lo digo en mi caso propio. Entonces, cuando uno habla como empresario, como emprendedor del comercio,
uno tiene que ser optimista, uno tiene que tratar de ver las cosas de manera positiva, porque si no, ¿de qué manera tú vas a poder gobernar tu empresa, dirigir tu emprendimiento? Tú tienes que transmitirle a tu fuerza de ventas, a tu equipo de trabajo, bueno, vamos a ponernos metas de crecimiento, metas que obviamente que sean realistas, y vamos a trabajar para crecer. Eso en la parte micro, ¿no? Porque hay que dar siempre un mensaje de optimismo. Si uno no es optimista como comerciante, chuta, mejor no tiene que ser comerciante. Ahora, en la parte macro, son años difíciles porque cuando uno lee, cuando uno ve los indicadores y uno se informa también de cómo ve la economía ecuatoriana desde el exterior, y uno observa bien la variable del ingreso petrolero, que significa un 55% de las exportaciones del país, no se ven visos de que esa variable vaya a subir, que vaya a estar en los niveles que estuvo el país acostumbrado en el pasado. Es decir, andará más por $50 que por 100, siendo que en estas cosas no se puede tener bolas de cristal, ¿no? Pero eso es un poco lo que dicen los que saben y los que se dedican a estas cosas de conocer cómo van a andar las variables. Entonces, si tú tienes una variable fuerte, que es la que marca en buena medida el ritmo de la economía por el modelo de desarrollo que tenemos. Pudiéramos tener un modelo de desarrollo que no depende del petróleo. Sí, economista, pero no es el caso. No me ha respondido mi pregunta. Años difíciles, años críticos, o no tanto. Y todo esto todos estos anuncios del gobierno tratan de tener un efecto político, de anticiparle a la gente que espere lo peor para que después, cuando no ocurran, creamos que es por obligación de la buena gestión del gobierno. Yo pensaría que en la medida que, por ejemplo, las salvaguardias duren poco, las desactiven de forma pronta, en la medida que no se creen nuevos impuestos y normativa, como se ha dicho que se va a respetar esa suerte de pausa normativa, el año no tiene por qué ser el peor de los años. O sea, el 2015 no va a ser el año 1999, no tiene punto de comparación. Entonces, eso es algo positivo que hay que decirlo. Ya, ahora, ¿qué sucede en cada negocio, en cada sector? Bueno, va a depender del ímpetu y del vigor que se imponga. Ahora, también, para que el 2016 sea un año mejor, yo creo que hay que hacer una cosa clave, y es asegurar el tratado de libre comercio que tenemos con la Unión Europea. Si bien se lo ha firmado y sabemos que entra en vigencia en 2 años, eso hay que salvaguardarlo. Es importante eso ahí, porque como dicen, en la puerta del horno a veces se quema el pan. Lo importante es salvaguardar eso y en paralelo ir trabajando con nuevos acuerdos de comercio. Mientras más acuerdos de comercio inteligentes tenga el país, mejor. Algo más, hay quienes sospechan de que el gobierno está tomando todas estas medidas para que salvarse el gobierno, o sea, las finanzas públicas, de la crisis causada por la baja del precio del petróleo, y que está tratando de que todo el peso de la crisis recaiga en los ciudadanos, lo mejor repartido posible para que lo sintamos lo menos posible. Pero está trasladando la crisis a los ciudadanos en vez de absorberlo el gobierno, que con sus políticas es parcialmente culpable, por lo menos parcialmente culpable de lo que está pasando. ¿Qué dice usted? Creo que las medidas que toma el sector público son coherentes con la visión socialista. Ahí es que la oportunidad es que sean más pragmáticos que socialistas, para que tomen medidas distintas, porque si tú sigues haciendo lo mismo que has hecho siempre, los resultados pues van a ser los mismos. Y es importante que hagan cosas distintas, como poner el foco en abrir la economía, en mantener la regulación que tienen y no crear nueva, ¿no? Recordemos que hasta hace poco, ahorita no lo estamos discutiendo, pero ha estado en discusión temas en el ámbito laboral, ¿no? Se ha hablado del tema de las brechas salariales, el tema de tener contratos indefinidos en vez de a plazo fijo, etc. Y todas esas reformas, digamos, este no es el mejor momento para hacerlas, ¿no? Inclusive hasta hace poco se ha estado hablando. Hay una ley de incentivos tributarios de forma nominal y hay un reglamento que vendría a regular que aquellos negocios que expenden alimentos nocivos o hiperprocesados, que básicamente cualquier cosa que le agreguen sal, azúcar, aceite o lo que sea, no puedan deducir sus gastos de publicidad. Entonces, eso no es positivo para el comercio, para la generación de empleo. Digo, en la medida que estas cosas que no son positivas, digamos, se las ponga en pausa, el año no debería de agravarse más. Pero si tenemos estos remedios, entre comillas, que terminan siendo peor que la enfermedad, ahí lo único que vamos a hacer es agravar un problema que yo creo que el sector público tiene mucho por hacer para evitar que el problema sea mayor de lo que por sí fuera, ¿no? Sí, pero mi pregunta era, ¿el gobierno está tratando de trasladar el peso de la crisis a los ciudadanos mientras él se salva con estas medidas de la crisis? Yo no creo que nadie se salve cuando el país depende, por el modelo de desarrollo que tenemos,
en gran medida el petróleo. O sea, esto va a tener un nivel de afectación, decíamos, en el comercio, decíamos en el empleo, hablábamos en el consumidor, que dimos algunos ejemplos, y también en el gobierno, definitivamente por el nivel de recaudación. O sea, yo creo que sumando y restando, si el gobierno fuera más pragmático, le iría mejor. En la medida que estén más agarrados de la visión socialista, la afectación cae en el consumidor, pero también recae sobre ellos, porque al final del día va a haber menos recaudación tributaria y esta es una visión que depende en gran medida también de la recaudación tributaria, ¿no? Economista Arosemena, usted prácticamente en cada una de mis preguntas ha mencionado la necesidad desde su punto de vista de abrir la economía. Salgo ahora del tema coyuntural, arancelario. ¿Hasta dónde se puede llegar a abrir la economía, aplicar por primera vez en el Ecuador una economía liberal, en un país que tiene tendencias populistas, que tiene propensiones autoritarias y que se ha acostumbrado al Estado paternalista y no al mercado autorregulador? Sí, yo creo que la gente se acostumbra rápidamente a la libertad, a ser competitivo. Y creo que es importante que los gobiernos reconozcan ese derecho a buscar la libertad, a que cada uno busque hacer su vida como mejor le plazca, siempre y cuando no perjudique a los demás. Y ese reconocimiento de ese derecho es importante porque trae consigo luego una cultura de libertad. Es decir, tenemos normas, una regulación para la libre empresa, y eso viene de la mano con un capital cultural que poco a poco se va creando. Ahora, ya en lo más concreto y objetivo, existen diversas formas de medir los grados de libertad económica, distintas organizaciones se encargan de hacerlo. Por ejemplo, el Banco Mundial, con quien ahora el gobierno tiene nuevos acercamientos, y creo que eso es positivo, tiene un informe que hacen todos los años, se llama el informe de Haciendo Negocios, que básicamente lo que mide es qué tan fácil o difícil es hacer negocios en los países, o también el famoso del Wall Street Journal que se llama el Índice de Libertad Económica, que se lo mide todos los años. El primero que menciona es más a nivel micro y el segundo que menciona es más a nivel macro. Y tú ahí puedes ver que el Ecuador es uno de los países que, así, o sea, a decir verdad, no de ahora, sino de antes, tiene una economía intervenida. Pero que en todo este tiempo poco se ha hecho por liberalizarla. Entonces hay una gran oportunidad para liberalizarla, y donde si bien habrá un aprendizaje de la gente, también son múltiples los beneficios, ¿no? O sea, pongámonos a ver a dónde quiere ir la gente cuando se va de viaje, dónde es la aspiración cuando alguien quiere emigrar. Bueno, son los países donde se gozan de economías más abiertas, ¿no? Y tenemos buenos ejemplos de la región, como por ejemplo el caso chileno, que es un caso extraordinario de liberalización comercial y de generar oportunidades de más y mejores empleos para todos. Entonces, yo creo que el Ecuador está preparado para una economía abierta. ¿Usted sí ve posible en el Ecuador? O sea, ¿usted sí ve posible en el Ecuador, a pesar de que tenemos tantos años de un Estado interventor, sí ve la posibilidad de liberalizar la economía? Sí, yo veo totalmente la posibilidad, por un tema de principios y por un tema, digamos, económico de rentabilidad. El tema de principios porque es el derecho que tiene la gente a poder vivir su vida en libertad, y eso es importante, tener un Estado de Derecho que salvaguarde ese derecho individual de la gente a ser libre, por un tema de principios, y luego por un tema ya, digamos, de rentabilidad, porque está comprobado que mayores cuotas de libertad económica traen consigo mayor desarrollo social. Y claro, esto genera una curva de aprendizaje, siempre hay gente que gana y gente que pierde, pero bueno, en cualquier sistema hay gente que gana y gente que pierde. La diferencia es que en el sistema de libre mercado es el mercado, es la gente interactuando la que voluntariamente así lo define, y no es un tercero desde arriba el que te dice tú ganarás, tú perderás, tú tendrás salvaguardias y tú no. Entonces es importante que la economía sea libre. En el Ecuador, digamos, en el pasado, ¿no? En la década de los 50, 60, tuvo periodos de estabilidad, pero es cierto también lo que usted dice, que nunca hemos gozado de una gran integración comercial, financiera con el mundo, pero a medida que pasa el tiempo, digamos que no hay excusas, porque ya los países ven qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Tal vez en el pasado, si uno quería despegar como país, tenías que hacer el trabajo sucio, el trabajo duro de crear el capital. Pero hoy en día el capital ya existe en el mundo, y por eso es que a Inglaterra le tomó 150 años salir adelante, a Japón le tomó 50 años, a Chile le tomó 25 años, a Irlanda le tocó 10 años, y a Ecuador le pudiera tocar pocos años salir adelante, porque es cuestión de integrarse al mundo. Ahora, uno de los componentes sine qua non
para que haya una economía abierta, libre, liberal, es una clase empresarial pujante que esté en capacidad de competir y que le guste competir. Sin embargo, hay quienes sospechan, y son muchos los que sospechan eso, que los empresarios ecuatorianos, o una gran mayoría de empresarios ecuatorianos, les gusta el mercado protegido, les gustan las salvaguardias, les gusta el Estado que supuestamente los protege, no les gusta competir, no están listos para competir. Y en estos años de correísmo hemos visto a muchos empresarios ecuatorianos pegarse, enchufarse muy felices al Estado y sacar enormes tajadas del mucho dinero que ha tenido el Estado en estos años gracias a los altos precios del petróleo. ¿Qué dice usted, economista Arosemena, de la clase empresarial ecuatoriana? Yo creo que es normal que a la gente le guste estar en su zona de confort, pero el crecimiento, el desarrollo personal, profesional, comercial está afuera de la zona de confort. Y definitivamente competir no es tan cómodo como no competir, pero la economía tiene que ser libre, porque eso es lo coherente desde la visión empresarial, la visión de los principios que respetan el Estado de Derecho, la propiedad privada, la igualdad ante la ley. Entonces sí, es cierto, ¿no? Puede ser que algunas personas, algunos sectores estén acostumbrados a no competir, pero al final del día lo importante es que el mercado esté abierto, porque no hay nada más democrático que un mercado, ¿no? Es el consumidor el que con su consumo, ¿no? Que es equivalente a su voto. Cada dólar equivale a una forma de poder darle, refrendar, poder dar un apoyo al comerciante o quitarle el apoyo si el comerciante no le resuelve la vida. Entonces es importante que la economía esté abierta y que el sector empresarial se acostumbre a competir. Yo diría que hay una buena parte del sector empresarial que no tendrá ningún problema con competir, pero tal vez sí, también hay una parte que prefiere estar dentro de la zona de confort, pero bueno, es importante que salgan de esa zona de confort y eso se lo logra. No hay mayor presión para el sector empresarial para que sea competitivo que abrir el mercado. Y esto es algo interesante, ¿no? Porque a veces el socialismo quiere regular al sector privado, pero no cae en la cuenta de que la mejor herramienta que tiene para presionar al sector privado para lograr que los precios bajen, para lograr que aumente las fuentes de empleo, es precisamente abriendo el mercado. Si ellos abren el mercado, van a conseguir lo que quieren, que es, entiendo yo, que el país esté mejor. Muy bien, economista, muchas gracias. Creo que usted va a tener que hacer una campaña para convencer a sus amigos empresarios, sus colegas empresarios de eso, de que abriendo el mercado, de que convirtiendo libremente, todas las sociedades, todos los ciudadanos, todos los consumidores y también todos los empresarios ganan más, les va mejor. Eso a veces es difícil comprender, es más fácil, como usted decía, quedarse en su zona de confort. Muchos lo han hecho y están muy contentos haciéndolo, lo cual está muy mal, por supuesto, pero va a tener usted que trabajar bastante ahí. En todo caso, le agradezco muchísimo por haber estado hoy aquí en La República. Ha sido una contribución muy interesante al análisis de este paquetazo de medidas económicas que estén vigentes de hace pocos días. Gracias, economista. Sí, gracias por la oportunidad. Y bueno, creemos que el comercio genera empleo, el comercio es positivo para el país y esperamos pues en la medida de lo posible ir convenciendo a la gente de que el comercio no necesita más restricciones, lo que necesita es mayores grados de libertad y si nos dan grados de libertad vamos a poder generar más y mejores fuentes de empleo, que es lo que el país más necesita. Toda la sociedad necesita más libertad, necesita recuperar plenamente su libertad y por eso hay que resistir. Economista, muchas gracias por haber estado aquí. Es el economista Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.